Eco 360. Estamos de vuelta en Eco 360. Seguimos conversando con el licenciado Javier Ordinola. Se nos quedó un tema, algunos aspectos del tema que veníamos tratando, creo que son importantes, sobre esta ocupación del cargo por parte de José Félix González, la salida de vacaciones de Eduardo Peñalosa y el momento en que esto ocurre. Me hablaba usted cuando conversábamos antes del programa de que precisamente es en estos momentos que el Tribunal Electoral está compulsando copias para que inicien investigaciones penales electorales. ¿Podría haber alguna, podría esto afectar el normal curso de estos procesos, considera? Es que en una organización que se dice seria, se requiere de la presencia de la cabeza para organizar la labor que se va o que se debe llevar a cabo. Si bien es cierto, el fiscal general tiene competencia para investigar a determinado funcionario y determinado tipo de delito en atención primero a los funcionarios que tienen mando y jurisdicción a nivel nacional, no es menos cierto que su presencia es indispensable. Es importante porque esta organización, para determinar con sus fiscales de circuito de cómo van a atender la investigación o las sumarias a la que deben verse abocados, siento yo particularmente que va a generar algún tipo de afectación. De ahí la importancia de la presencia de quien dirige la organización denominada Fiscalía que está preparándose para representarse a él mismo, según lo que dice. En el próximo bloque vamos a hablar un poco de la prescripción en términos de delitos electorales y podemos volver un poco sobre esto, pero me gustaría en este bloque hablar un poco del tema de la omisión. Al fiscal electoral se le están abriendo procesos en el Ministerio Público y creo que la causa de esta investigación principalmente es la posible omisión de las funciones o de las obligaciones que por Constitución y por ley tenía el fiscal electoral. Ayer le planteábamos al licenciado José Félix González si a él no le parecía que con todo lo que los panameños hemos visto desde los tiempos de campaña, pasando por todas las pruebas que ya hoy tenemos de los dineros, de las bolsas de comida, de todos los recursos, millones para las candidaturas oficiales, y que finalmente Rafael Guardia en su indagatoria declara cómo era el modus operandi, cómo se invertían dineros para bolsas de comida. A él le parece que el trabajo de la Fiscalía se hizo y se hizo bien. Escuchemos algunos extractos de esta entrevista al respecto. Primero quiero aprovechar la oportunidad para decirle algo. Si hubo alguna falta o error que cometió el fiscal electoral Eduardo Peñalosa, fue trabajar en la soledad de los códigos, a la sombra de la norma y no hacerlo en los medios de comunicación. A mí la verdad me sorprendió mucho cuando él me dijo eso. Y dicho sea de paso, una de las primeras cosas que le pregunté, aunque eso no es un tema de análisis, pero lo hice al principio de la entrevista para colocar a la audiencia en donde creía yo que debía estar, le pregunté si era Cambio Democrático y me reconoció que había sido designado por Eduardo Peñalosa y que había militado en el Partido Cambio Democrático y que había sido precandidato, candidato a diputado incluso, por Cambio Democrático. El trabajo se hizo, pero se hizo a la sombra de los códigos. Otro argumento que presentó es que todos estos fondos los usaban los diputados y ellos no pueden investigar diputados. Adelante con el próximo bloque. Los diputados, según el artículo 206, numeral 3 de la Constitución, los investiga la Corte, no los investigamos nosotros. Finalmente, bueno, de lo que hemos seleccionado para hoy, lo que tal vez fue el argumento que a mí más me sorprendió, que viniera de un fiscal electoral, es aquel argumento que atribuye la falta de inacción o la omisión a que las cosas siempre han sido así. Escuchemos lo que nos dijo el señor José Félix González. Los diputados regalaban neveras, regalaban estufas, regalaban Lex, televisiones,
Eso es verdad. Pero usted sabe que eso lo regalaban con dineros de partidas circuitales que estaban aprobadas en un presupuesto nacional, que estaban asignadas y verificadas por el MEF y por la Contraloría, y eso se ha hecho en nuestro país toda la vida, desde la era republicana. Incluso dijo, acto seguido, licenciado Ordinola y querida audiencia, para los que no vieron la entrevista, que él le preguntó a su abuelito que si antes era así, y el abuelito le dijo que sí, que a él los diputados le daban aguardiente y no sé cuánto, unas cosas más. Yo recuerdo, licenciado, cuando fueron los procesos de impugnación, ese era el argumento de los impugnados, o de varios de los abogados impugnados. Prácticamente cuál era el problema si esto siempre se había hecho así en gobiernos anteriores. No sé ni por dónde empezar, pero le paso la guitarra. Bueno, vamos a empezar por el principio. Es cierto que los procesos no se deben ventilar en los medios. Sin embargo, yo debo decir que la inacción de la Fiscalía General Electoral y las fiscalías de circuito ha sido más que... O sea, todos nos hemos percatado de esa inacción. Con fundamento a eso son las 2 denuncias penales que han sido presentadas contra Eduardo Peñalosa, casualmente por incumplir sus funciones o por la omisión de sus funciones. Ellos han manifestado de que los casos tienen que ser denunciados, pero la ley electoral prevé de que pueden darse investigaciones de oficio. Y en su momento ellos, estando presentes en las audiencias, y fíjense que solo hablo de las audiencias que fueron hace escasos meses, sí, pero los medios de comunicación a cada rato presentaban evidencias, situaciones que se daban con solamente con el tema del uso de los recursos del Estado. Salieron pruebas contundentes. La Fiscalía tiene facultades para poder haber intervenido en esas... O sea, cuando estaban ocurriendo estos actos y se estaban repartiendo las cosas y estaban los camiones descargando, ellos pudieron haber estado ahí y detener esto. Por supuesto que sí. Pero eso, vuelvo y repito, o sea, eso lo haría una organización seria. Y yo dudo mucho que la actuación de la Fiscalía Electoral ha sido seria en esta administración y en este último proceso electoral. Lo otro que él menciona es... que no puede investigar diputados. Pero eso. Es que no todos los candidatos eran diputados que buscaban reelección. Hubo cualquier cantidad de candidatos que no eran ni representantes buscando reelección, que no eran alcaldes y que no eran diputados buscando reelección, que utilizaron recursos del Estado. Y si bien es cierto, me parece que él ayer en una de las respuestas indicó que el uso de recursos no era una de las causales para impugnar. Hombre, esto entra dentro de la causal 14 del 339, que es la violación de las garantías constitucionales y legales para que el proceso electoral fuera un proceso electoral transparente. Que creo que en los fallos del Tribunal Electoral se esboza ese planteamiento, ¿no? Por supuesto que sí. Y esta es una de las prohibiciones. O sea, el 136 de la Constitución, numeral 1, prohíbe al Estado el apoyo oficial a candidatos y partidos políticos. Y esto fue lo que se dio en este proceso electoral que hace poco cerró el Tribunal Electoral. O sea, que usted coincide con que pudiera haber un caso fuerte con respecto a las omisiones. Por supuesto que sí, por supuesto. Yo creo que están más que evidenciadas. Y lo otro que él señala al final es que esto siempre se ha dado. O sea, por favor, si tenemos la voluntad de hacer bien las cosas, hay que ponerle un coto a esto. Gracias a Dios yo tengo la esperanza, yo particularmente tengo la esperanza que los candidatos en el 2019 van a pensar mucho el utilizar los recursos del Estado en beneficio de sus campañas. Esto lo digo en base y en virtud a la existencia de las resoluciones que sacó el Tribunal Electoral en donde se ordenaron nuevas elecciones. Creo que se van a cuidar mucho con relación a eso. Bueno, espero que para aquella época o en aquel tiempo ya tengamos
nuevas normas electorales y que Claro. no haya fondos privados en las elecciones, etcétera, etcétera. Esos son temas que estamos retos grandes discutiendo que vienen con las casualmente reformas electorales. en la Comisión Nacional de Reformas. Tenemos que hacer un programa especial sobre ¿Cómo no? reformas electorales Por supuesto. para poder ir a profundidad sobre estos temas. Así es. Al regresar en Eco 360, hablaremos de prescripción y de fuero electoral. Ya regresamos. Eco 360.